Mía, Maruja Valcárcel, periodista, poeta, escritora, analista política también. Esto es un canal que va simplemente a mostrarles a ustedes todo lo bueno que somos, todo lo positivo que podemos hacer. Las cosas negativas se pueden ver en otras partes. Aquí vamos a mostrar lo que nosotros somos en esencia, en alma. Yo soy Maruja Valcárcel. Hemos estado conversando con el filósofo Hugo García Salvatecchi de la vida y obra, y milagro casi diría, de un fenómeno de la política contemporánea, cuya vida seguimos nosotros y cuya obra también va a seguir vigente, ocultado por manos extrañas, probablemente por muchos años, por décadas, pero ya está otra vez aquí. Está aquí. En el primer episodio, diría, hemos hablado de Luis Alberto Sánchez, el hombre, cómo fue su infancia, sus padres, la esposa, la tía Rosita, su mujer, los hijos, todo lo que deja, anécdotas de su vida como hombre y su entrada a la política, que digamos que comenzó casi con él, quizá desde el colegio, desde la secundaria, según me venía contando el filósofo García Salvatecchi. Hoy quiero que empecemos a entrar dentro de lo que sería, no su bautizo, porque ya estaba bautizado antes de que existiera el bautismo, cómo entra en la política real, movida, activa. Y eso nos va a contar Hugo, porque todo lo que él hizo sigue vigente. Y Hugo nos va a decir cómo es. Hugo, otra vez, hola, ¿te terminaste el café? Sí, muchas gracias por el café, estuvo realmente sumamente sabroso. Cuéntame, ¿cómo es que ella entra determinadamente a la arena política? Bueno, él ingresó a la política prácticamente del año 30. Estuvo desterrado, deportado, pero su actividad política la va a dedicar sobre todo en los aspectos de los estudios y investigación, y a partir del 70, o sea, donde nos hemos quedado en la conversación anterior. Habíamos dicho que Sánchez había entrado en una profunda depresión. La primera solución es encontrar quien lea, la segunda es que nuevamente pueda producir. Yo conversé con él como que no sabía nada de su intento de suicidio, ni tampoco el que ya no veía completamente. Y dije, maestro, antes de viajar a Italia, usted me habló de su interés de publicar una obra sobre la evolución ideológica de la vida. Y dije, ¿por qué no la escribe? Y me dijo, con un dejo de amargura, dijo, Hugo, ya deberías haberte dado cuenta que he perdido completamente la vista. Ya soy totalmente ciego. Yo no le contesté, le dije, fíjese maestro, usted desde hace muchos años, cuando escribía a máquina sus obras, no veía el teclado, solamente veía algo. Por lo tanto, no hay diferencia cualitativa, es una diferencia meramente cuantitativa. Yo lo que le propongo es lo siguiente: nuevamente, escribe usted a máquina, me da sus escritos, yo los vuelvo a escribir, se los leo, se hacen las últimas correcciones y se manda a revisar. Y es así como se escribieron los dos primeros tomos de apuntes para una biografía de la obra. Era una tarea muy titánica, porque bastaba que se equivocase en una letra y todo seguía de acuerdo a esa equivocación, a ese error. Entonces, por un lado, lo que yo le pedía era que me explique previamente de qué se trataba el capítulo que me estaba dando. En segundo lugar, me hice una plantilla para que si uno se equivoca en una letra, cuál es la secuencia de todo lo demás.
Pero no bastaba eso, muchas páginas eran realmente ilegibles. Entonces, teniendo en cuenta lo que él me había dicho, que yo conocía su pensamiento, su mentalidad, su lógica, digamos, de razonamiento, lo escribía y se lo leía, y así fue como se publicaron los 2 primeros tomos de Lapra. Wow. De apunte con la biografía de Lapra. El título de ese libro, si se pudiera buscar hoy Sí, en sí, alguna... sí. No, voy a hablar con la persona más cercana a él, con su nieta que vive en Estados Unidos, para que me faculte a publicar algunas de estas obras importantes, sobre todo que tengan mucha referencia con el Perú, como eso y sus análisis. Pero hoy, en este momento, yo supuestamente... No se encuentran ya todo esto no que está... hace mucho tiempo no se encuentran en ningún sitio, ni las obras de Sánchez, entre otros grandes personajes. No se encuentran tampoco las obras de César Calvo. No. Bueno, esa era una tarea que requería un gran tiempo. Yo no contaba con ese tiempo porque en ese momento, además de profesor principal de la Universidad Católica, yo era gerente general de una empresa muy grande como ese Aral. Entonces le pedí al maestro que más bien empezase a grabar, lo que implicaba pues hacerle toda un proceso para enseñarse. Y en eso jugó un papel importante también Celestino con Alberto Franco. Y a partir ya del tercer tomo para adelante, el método que usó Luis Alberto Sánchez fue grabar. Claro. Pero ya había superado. Eso le dio realmente vida a Luis Alberto. Luis Alberto empezó nuevamente a sentir la vida, a publicar. Quedaron atrás completamente toda la etapa esta negativa, esta depresión, por un lado, y por otro lado, ya se fueron acercando los años para la convocatoria de la Constituyente. Entonces, en esa convocatoria de la Constituyente, muchos que se habían olvidado al maestro nuevamente regresaron, y el maestro prácticamente de un mes a otro se llenó de personas que iban a visitar todo el día. Qué maravilla. Luis Alberto fue llamado nuevamente a conferencias. Todavía gran parte de la década del 70, cuando se referían a Sánchez, se referían como un personaje del pasado, que ya estaba absolutamente superado, que ya pertenecía, obsoleto, ya pertenecía al pasado, sin darse cuenta que Sánchez recién iba a entrar a su periodo de apogeo. Qué locura. ¿No? A partir del 70. En una oportunidad, con mucha alegría, después de dictar una conferencia, le dice Hugo, yo siempre caía antipático. La gente decía, es muy inteligente, pero es antipático. Recién estoy cayendo simpático a la gente. Y esa simpatía fue creciendo. Sánchez no podía ir a un lugar que la gente no se acercase a abrazarlo, a tocarlo, a decirle algo bueno. Era la expresión de la simpatía, cosa que nunca había tenido en años anteriores, donde se le vio distante. Luis Alberto, que desde el año 32 venía trabajando para superar, ¿no?, el ritmo que había en el Perú, o sea aprista o sea antiaprista. Y en el antiaprismo estaba la oligarquía y el civilismo de frac, de corbata, ¿no?, de galones y de sotana. Qué buena manera de diferenciar las tres clases importantes que había en el Claro. El primer paso que se dio en el año 56, donde también Luis Alberto jugó un papel importantísimo. Había que poner fin a eso. Entonces, la posición que se tomó es que debe haber un periodo que favorezca la aparición de nuevos partidos. Y eso se dio en el año 56, cuando
el APRA, donde jugó un papel importante Luis Alberto Sánchez, no postuló, bueno, no podía postular, pero ya sí podía votar, porque en el año 36 anularon las elecciones, señalando que el candidato que había ganado con el voto aprista. Y ahí no fue Prado, que había sido el enemigo del APRA en su primer gobierno, que llegó hasta el 45. Entonces, la idea fue, el APRA no tenía candidatos, no tenía nada, apoyó a un gobierno con el exclusivo fin de que se pudiese abrir el abanico democrático y puedan surgir otros partidos políticos para que el APRA pueda competir con otros partidos políticos y no con la Fuerza Armada. Y es ahí donde surge la convivencia, y en la convivencia se fundó Acción Popular. Se fundó la Democracia Cristiana y después el PPC, los grupos de izquierda. Tú sabes que eso de la convivencia siempre estuvo y que se les ha ido enseñando, hasta que yo me lo he escuchado ya después de cuando ya estaba en el colegio, la convivencia como algo perverso. Como algo. ¿Qué es lo que pasó? En ese momento también Nikita Khrushchev lanzó la teoría de la coexistencia para romper esta guerra pues, polarizada, ¿no? ¿Qué quiere decir lo mismo? Y digamos en lo que se apoyaron tanto Luis Alberto como Víctor Raúl Latorre, como Ramiro Prialé, fue en todo lo que escribió Nikita Khrushchev sobre la coexistencia y aplicarla acá en el Perú. Prialé, ¿no? Que decía conversar no es pactar. Claro. Entonces, ¿qué creo? Efectivamente, con la convivencia surgieron nuevos partidos políticos. Ya el APRA, por otro lado, se empezó a organizar el partido de Odría, la UNO, el Pradismo también trató de tener su partido. Ya había una pluralidad de partidos por primera vez en el Perú, y eso fue obra de la convivencia. Sin la convivencia eso no hubiese sido posible. Lamentablemente, cuando se dan las elecciones del año 62, es que viene el golpe de Estado nuevamente, los malos entendidos con Acción Popular, y se prolongó esta especie de convivencia años después en lo que se llamó pues, la coalición del pueblo y la plataforma. En el año 68, cuando todo hacía presagiar el triunfo se da el golpe de Velasco, y es en ese momento que pasó. Entonces ya se habían limado muchas asperezas gracias a Sánchez, y Sánchez en los años anteriores de la constituyente del 79 se convierte en el nexo del partido con las Fuerzas Armadas, uno de los nexos más importantes. Fueron muchas las conversaciones que se tuvieron con generales de las Fuerzas Armadas y teniendo en cuenta, por un lado, la generosidad que siempre tuvo Luis Alberto conmigo, ¿no? Y la cercanía hizo que muchas de esas reuniones yo estuviese presente también. Pero tú eras muy jovencito. Yo he estado muy joven, claro, muy joven toda esa época. Y yo he estado, por ejemplo, en conversaciones con varios generales. Eras pelirrojo. Y, sí, todavía era muy joven. Sí. Era pelirrojo, he visto fotos. Sí, lo que pasa, yo inicialmente niño fui rubio y después se me puso o viejo, después pelirrojo y después cana. La evolución de mi pelo. A la intemperie, sí. Y pidió una cita con Luis Alberto Sánchez, que sea muy, diríamos, de 2 o 3 personas, nada más. De hecho, fue solamente el que era ministro del Interior, el general Cisneros, llamado el Gaucho. El Gaucho Cisneros. Yo soy testigo de esa conversación. Wow. El Gaucho le dijo al maestro Sánchez lo siguiente, que se estaba en un momento muy difícil y que se tenían argumentos fundados para temer que el ala más izquierda del Perú se apodere del
gobierno, y que esta tenía por un lado una base militar y por otro lado una base civil. Y la propuesta que le hizo a Lapra a través de Sánchez fue de que se dé un golpe cívico-militar, en el cual los militares iban a enfrentar con los militares y que Lapra se enfrente con lo de la izquierda en el camino del pueblo, en el nivel del pueblo. Porque estaba por asegurado que no iba a haber otro camino más que la guerra civil. Ah, el flauta. Tanto Luis Alberto Sánchez como Víctor Paula de la Torre no aceptaron la propuesta. Pero esa propuesta fue hecha en ese momento. Vino ya lo de la constituyente, ¿no? Y se siguió con las reuniones, ¿no? Incluso en más de una oportunidad, a pedido de Sánchez, yo me reuní con algunos generales, como con el general Fernández Maldonado, con el general Arturo de Palacios, que era el abogado asimilado al ejército, fue secretario de Velasco, como secretario, Carlos Barrera, secretario del Consejo de Ministros de Velasco. Y ya se pensaba, y muchos estaban convencidos, que Lapra iba a obtener más del 50%, porque fue el único partido que continuó teniendo vigencia durante el Velasquismo. Los únicos actos cívicos. A pesar de todo. La ruptura anterior sangrienta, ¿no? Exacto. A pesar de todo, no lo que sucedía, ¿no? El Lapra hacía manifestaciones los días de la fraternidad, daba permanentemente alternativas que fueron escuchadas y se fue rompiendo el hielo. Y los militares ya ante la constituyente mostraban cierto remordimiento de conciencia por haber impedido que un anciano en ese momento, hombre justo, no hubiese sido presidente, y para impedir que sea se había condenado pues al Perú durante varias décadas con dictaduras. Y se pensaban, estaban convencidos que el Lapra iba a pasar el 50%. ¿Y Sánchez? En las elecciones del 79 para la constituyente, pero no llegó. Superó el papel de Sánchez en esos instantes. Sánchez fue una especie de engranaje en todas las conversaciones. Gran parte de todas estas conversaciones. ¿Y por qué crees tú? Te lo está diciendo una persona que conoce esto históricamente, pero no que estuvo ahí. ¿Por qué es que ahí como que lo han hecho a un costado y no lo mencionan en toda esta historia tan movida de nuestro país? Porque acá pues existen los ceros políticos en todas las agrupaciones del entorno humano. Ramiro Claret Hermoso, para encontrar, ¿no?, los puentes entre las diferentes posiciones políticas, pero quien más había creado durante décadas para terminar con esa oposición del Lapra y las Fuerzas Armadas había sido Luis Alberto Sánchez, desde el año 32-33. La cosa es que efectivamente los militares lo tomaban a Sánchez como una persona que durante muchos años había luchado para superar esa etapa. ¿Él escribía algo en ese momento? ¿Le permitían salir a través de diarios? Ya a partir de esa época, artículos. No solo eso, ya le dio un programa en televisión, en la radio, todo cambió. Todo cambió a partir más o menos del 77, 78. Todo cambió. Entonces viene la constituyente y ya no llegó al 40%. Estuvo cerca del 40%, pero no llegó al 40%. Entonces teníamos que la primera fuerza de la constituyente era el Lapra, la segunda fuerza era la izquierda, y en tercer lugar el PPC. Los otros grupos eran muy pequeños. Claro, en esa época había izquierda. Sí. O sea, muy fuerte. No se enojen. Era la segunda fuerza. Pero ya no hay izquierda. Era la segunda fuerza, indudablemente, ¿no? Sánchez con Plealé
fueron los que trabajaban conjuntamente para lograr un pacto con el PPC. Esto significaba que un tema fundamental para el APRA, como sería el cambio de la estructura del Estado que trae consigo el Congreso Económico, no se podía tratar, porque eso no hubiese contado con el voto del PPC. Pero sí que dentro de lo que se podía hacer en la nueva Constitución, poner muchas exigencias del APRA, lo que se logró. No, pero no el cambio de la estructura del Estado, ¿no? Costó mucho todo eso, sí. Ayala Torre fue presidente de la Constituyente y por primera vez en todo el proceso electoral se aceptó el veredicto popular que demostró que después de Víctor Raúl era Sánchez la persona que logró más votación. Pero esto es histórico. Es un hombre que logró tener la mayor votación para esa representación popular. Anteriormente había también tenido la máxima votación, pero no le permitió ser ni presidente de la Cámara de Diputados. Pero en esa oportunidad sí lo hicieron un manchón histórico, ¿no? Primer vicepresidente y presidente de la Comisión Central de la Constituyente. Allá enfermó y quedó Luis Alberto Sánchez a cargo de toda la Constitución y empezó a desarrollar, porque recién empieza a trabajarse, digamos, sobre la Constitución a partir de ese momento, porque antes vino lo que decía Víctor Raúl recientemente: hay que dejar que todavía la gente se desprende, ¿sale? Se desprende. Un término que lo acuñó Víctor Raúl, que la gente empezaba a hablar contra el gobierno. Desprende, o sea, bota las flemas, ¿no? La rabia, de alguna manera. Entonces ahí ya se empezó a trabajar la Constitución. Termina esta labor, gracias a Luis Alberto Sánchez y gracias a la labor también permanente, porque en esto que lo ayudó mucho para conversar con la persona con la que era especialista. Bueno, se tiene la Constituyente y empieza a tenerse el rumor, que el gobierno pensaba, antes de promulgar la Constituyente, vetar algunos artículos. Un lado. Primer problema. Segundo problema, que nadie en la Constituyente, por razones, diríamos, hasta un poco razonables, querían que firmase la Constitución Víctor Raúl, porque podía prestarse a señalar que no era pues claro, porque se tenían dudas sobre si estaba o no estaba en condiciones de firmarla. Mentales. Claro, estaba en hecho de enfermo, ¿no? Sí. Entonces, Luis Alberto Sánchez, con la genialidad que tiene, encontró la solución para dos problemas. Dijo: es conveniente que Víctor Raúl la firme, por la gran autoridad moral que tiene en este momento en el país, lo que va a hacer que sea más difícil en ese momento que se trate de vetarlo o de conocerla. Pero para evitar cualquier suspicacia, en la página siguiente firmamos todos los de la directiva, encabezados por mí en mi condición de presidente en funciones, con una salvedad. No solamente la aprobamos, la promulgamos. Lo único que queda ya es la orden para su publicación. La promulgamos. Pero en ese mismo momento nos disolvemos. Jurada magistral. De ese modo no se podía tocar, ya estaba promulgada. Y la promulgamos nosotros porque somos el único poder democrático, en primer lugar, ¿no? Y nos disolvemos porque nuestra misión se ha cumplido, la misión que hemos recibido del pueblo. Fue una jugada magistral. Pero conjuntamente con esta jugada magistral de Luis Alberto, se tuvo uno de los episodios más tristes
que creo que se han dado en nuestra historia, ¿no? Que lo llenó de un profundo pesar a Luis Alberto. Yo soy testigo de ello. Se le impidió físicamente a Luis Alberto ingresar a Vía Mercedes para que hable con Víctor Raúl, a pesar de ser el presidente en funciones. ¿Por qué me estás diciendo? Lo que te estoy diciendo es que se le impidió físicamente ingresar A Luis Alberto. a Luis Alberto Sánchez, más aún cuando Víctor Raúl tenía que firmar la Constitución, solamente lo dejaron entrar al oficial mayor y no a Luis Alberto, a la fiesta. Es que esto tiene que tener alguna... Mamma mía, Es que un pesar. ¿qué explicación se le puede dar a esto? Pueden darse muchas explicaciones. El hecho concreto, yo soy testigo, y el mismo Luis Alberto me confesó que los dos mayores dolores que había tenido en su vida es cuando murió su padre, que para él fue todo, y ese hecho. Impedirle entrar. Le impidieron el ingreso a Villa Mercedes. Villa Mercedes es el único. Incluso, como te digo, para que esté él como presidente en funciones, como el oficial mayor, para que Víctor Raúl firmase la Constituyente. Pasan estas cosas. Pasan. Sucedió. Pero Luis Alberto estaba ya por encima de todas estas cosas, se superó enseguida, y vino un problema que sí era bastante grave. Empezó no solamente la lucha por el poder dentro de la APRA, que también es explicable, sino una gran confusión ideológica. Eso son palabras mayores. Confusión ideológica, que no tiene nada que ver con Confucio, este chino maravilloso de que hasta ahora nos venden libros. Confusión ideológica. ¿Cómo es eso? Muchos desaparecidos compañeros se olvidaron de algo. El APRA no surgió de un momento a otro como algo terminado. Se fue haciendo a través del tiempo, ¿no? Es una doctrina que se fue adaptando a las circunstancias, fue precisando, madurando sus propuestas, donde jugó un papel importantísimo también Luis Alberto Sánchez en toda esta etapa de maduración de precisión. Y surgió un grupo de compañeros que empezó a decir: yo solamente soy aprista del antiimperialismo y el APRA, la obra primigenia que obedecía a una etapa del imperialismo, sí, ya completamente superada. Es muy chiquito eso, ¿no? Muy chiquito. Y señalaba que todos aquellos que eran seguidores de las otras obras, como 30 años de aprismo, eran reaccionarios. Lo que en el fondo, como decía Luis Alberto Sánchez, es un insulto a Luis Alberto, a la Torre. Porque con eso estaban diciendo que Víctor Raúl había traicionado su propio pensamiento. Pero ¿cómo así? La cosa es que Luis Alberto ahí tomó la batuta y se puso abanderado para defender al APRA, que había que tomarlo en su integridad. Esta discusión ya había empezado desde que Víctor Raúl se puso mal. Y fue precisamente a pedido de Luis Alberto Sánchez que me dijo: acá lo que hay que señalar es que el APRA es una totalidad y hay que verlo en su totalidad. Si nosotros hablamos de lo que Víctor Raúl dijo en 30 años de aprismo, tenemos que señalar en qué momento lo dijo, en qué circunstancias, cuál era, por así decir, usando una frase aprista, cuál fue el espacio histórico en que se escribió, que no es el mismo de 30 años de aprismo. Entonces había que presentar el pensamiento aprista de un modo integral, teniendo en cuenta todo. El mismo Aya, enfermo, señaló lo mismo. Y Aya incluso también me pidió, como Luis Alberto, que yo escriba una obra que sea la síntesis del pensamiento de la... Y es en ese momento que escribí Aya de la Torre, o el marxismo indoamericano. La palabra indoamericano fue lo más amplio que se ha escrito el concepto indoamericano desde hace... No, además el título se lo puso Víctor Raúl. Sí, pues. Aya de la Torre por el marxismo indoamericano.
Y es por eso que esta obra está dedicada precisamente a Luis Alberto Sánchez. Ah, sí. Se lo dedicaste a él. La escribí, digamos, por la motivo, tanto de para ir agregando los conceptos. Entonces, a Dios gracias, se logró en ese momento que se superase eso. Pero punto que nuevamente está resurgiendo, ¿verdad? Hay todavía algunos compañeros que solamente hablan del antiimperialismo en el APRA, sin tener en cuenta. Eso ya es anárquico. ¿Quién es el imperio ahora? Los que se... No, Hay una cosa, es mi amigo, así que lo puedo interrumpir. El antiimperialismo, ¿quién es el imperio ahora? ¿Cuál es el imperio ahora? Está complicadísimo. Lo del imperio, ya no hay un imperio. Hay varios imperios que están en permanente confrontación. Pero como yo, muchas veces hablando con este adorado amigo mío, Hugo García Salvatierri, yo le hablo muchas veces de América la joven. América, nosotros somos los que tenemos la respuesta. Van a venir a nosotros para que, así como en algún momento alimentamos al mundo con la papa y la quinoa que surgió después, y yo hice por ahí el proyecto, nosotros estamos alimentando al mundo. Yo tengo una gran ilusión por lo que es mi país, por lo que es América, por lo que somos nosotros, por qué cosa significa el Perú, cada gente, los que viven en los cerros, los que viven de... no sé, no es ilegalidad, son informales. Pero eso salvó un poco la economía, por más que los economistas que estudian en universidades dicen que esta palabra no la debo decir, pero yo sí creo que la informalidad salvó la economía de nuestro país por un montón de años. Ya vendrán otras épocas, ya se formalizará, pero primero el Estado tiene que ponerse pantalones largos. Nosotros tenemos que hacer algo que signifique una visión de futuro para las generaciones que vienen. Tenemos que saber quiénes somos y qué somos. ¿Qué somos? ¿Qué somos, Hugo? ¿Qué somos? Es una gran pregunta, ¿qué cosas somos? Lo que se requiere es que estudiemos realmente y reflexionemos sobre nuestra actual situación. Los problemas actuales son distintos a los problemas del pasado. Acá se puede aplicar lo que en una oportunidad dijo Sorel, el gran pensador francés, aunque escribió en italiano sus obras políticas, y que jugó un papel importantísimo en el pensamiento de José Carlos Mayate, nos decía: Marx, Proudhon ya están muertos. Sí. Y nosotros estamos vivos y tenemos que afrontar los problemas que ni siquiera los pudieron ellos vislumbrar. Muchos escritores ya están muertos. Tenemos que solucionar esos problemas. Para solucionar esos problemas se requiere indudablemente tener una visión de conjunto. Cosmogónica. Bueno, en esos momentos continuaba todavía la orientación que habíamos tomado con Luis Alberto de dividirnos el trabajo, pero coordinándolo. Yo escribí Allá en la Torre, o el Vacío. Tú ya trabajabas con él. Durante toda la década de los 70, así es como apareció pues, mi obra Soy el Mayate, como apareció el anarquismo frente al marxismo en el Perú. Mientras él estaba publicando, por ejemplo... Claro, yo publicaba publicación ideológica y él publicaba la historia, como se habían desenvuelto las cosas. Y cuando es que él empieza a escribir las biografías de esos personajes... Exacto, no. Eso fue anterior, ¿no? Ya su primera biografía están algunos... Porque este Sánchez, un gran escritor, maravilloso escritor, de una pluma deliciosa para, como te la dije por teléfono, claro, cuando yo lo descubro, era una manera de enfocar las situaciones con un cierto romanticismo que yo jamás me lo imaginé en Sánchez. Claro. Era un gran romántico.
con una ilusión para definir a cada personaje de sus obras. Además, con una memoria histórica formidable. Sí. Entonces, él escribió una serie de artículos en ese momento llamado El legado de Aya de la Torre, que lo publicó todos esos artículos acá en esa antología de Sánchez Alvear del Siglo. Sí, pero yo me refiero al Sánchez intelectual, al Sánchez que empieza a escribir, me lo has contado tantas veces, el Sánchez que empieza a escribir biografías. ¿Por qué se mete en esto de escribir quién era quién de lo que él mismo se inventaba? Por supuesto. Sobre él tuvo una influencia decisiva en ese punto el gran novelista austríaco de Viena, Stefan Zweig. Stefan Zweig. Entonces, Stefan Zweig escribió una serie de biografías noveladas donde presenta el pensamiento de un personaje con su vida entrelazada y mostrando una lógica. Yo creo que uno de los títulos que se me seguía Sánchez es el de Stefan Zweig latinoamericano. Uno lee esas biografías, como lo vamos a ver, lo vamos a señalar fundamentalmente cuando tratemos pues al académico, y siente las lágrimas de Inca Garcilaso. Oh. Siente el verbo encendido, aigado de González Prada. Siente, diríamos, esa viveza mulata de Ricardo Palma. Siente los problemas existenciales de Chocano y siente un poco las situaciones un poco pues contradictorias de Valderrama. Siente esa pasión encendida, revolucionaria de Flora Tristán. Flora Tristán. Bueno, pero para seguir con este tema, Sánchez va a escribir apuntes para una, donde pasó un análisis con una memoria prodigiosa y él conocía todo, sobre por qué se dieron esas evoluciones, cómo aparecieron cada una de las obras que obedecen a distintas realidades históricas. Y yo en esta obra lo que hago es una ubicación ideológica de todo el atractivo. Ese fue el modo como trabajamos y seguimos trabajando. Otro de los aspectos que se dio cuenta Luis Alberto y que ahora... Perdóname, pero tú empiezas muy jovencito a trabajar con Sánchez. Pero muy jovencito. Sí. O sea, materialmente tú has sido testigo de toda la evolución de Sánchez dentro de la política. Claro, o sea, a partir del 70... Eras un chico, pero ya lo ayudabas en una cosa y en otra, y buscabas esto y lo asesorabas en otras cosas. A partir del 70, la presencia de Sánchez en mi vida fue fundamental. Sí. Y yo creo que al menos hubo alguna importancia también mi presencia en la vida de Sánchez después de ese tiempo. Definitivamente, o no te hubieran regalado sus corbatas. Las mostré las corbatas que le había regalado Luis Alberto Sánchez. Se lo quería más que a un hijo a veces. Era una suerte de discípulo preferido e hijo predilecto, porque a veces uno tiene un montón de hijos, pero tienes a alguien que es el hijo que tú hubieras querido tener, o la hija que hubieras querido tener, y también le pasa a los hijos. Este es el padre que hubiera querido tener, o este es el hermano que yo hubiera querido tener. Pasa, eso sucede. Hugo García Salvatecchi ha sido la persona, una de las personas por lo menos más cercanas a Luis Alberto Sánchez. Durante su vida conoció, porque las cuitas que te voy a haber contado, y por supuesto que no me vas a contar todo, pero sabemos muchas de sus cosas, de este hombre pícaro, enjundioso, en fin. Y sabemos de esas cosas porque Hugo estaba presente todo el tiempo en la vida de Luis Alberto Sánchez. Lo saben sus pañuelos, lo saben sus pipas, las pipas que fumaba y que se las dejó también. ¿Quién le puede dejar una pipa que fumaba a su alumno predilecto? Es como para todo un estudio antropológico. ¿Por qué le puedes dejar una pipa a otra? A tu discípulo. Y estoy seguro que tú no fumabas pipas, pero se las dejó.
Le dejó sus corbatas, sus pañuelos de seda, sus libros, su biblioteca. Le dejó su fichero personal. Gran acceso al conocimiento, el fichero personal de alguien. Hugo. Bueno, sobre eso quiero darte una anécdota. En la década de los 70, cuando mucha gente decía que Luis Alberto estaba en su definitivo caso, y él pertenecía al pasado, que no tenía ningún futuro, en la polémica que yo tuve con esas personas, cuando escribían, ya no me llamaban con mi nombre y apellido, sino despectivamente decían el hijo de Sánchez, sin darse cuenta que me estaban dando un gran elogio. Sí, de hecho. Bueno, ya pasando a mediados digamos, de los primeros 5 años de la década de los 80, Luis Alberto se dio cuenta de algo que ahora también tiene mucha vigencia, que se requería un gran recambio generacional, que se requerían nuevas figuras. Y es por eso que vetó a Alan García. Él fue el que Alan García había sido secretario general del APRA, el candidato, en gran parte se debió a Luis Alberto, porque Luis Alberto decía que por más de que siempre hay peligros en estos cambios, ¿no?, era indispensable el recambio generacional. Efectivamente, Alan, que tenía fundamentalmente en ese momento un carisma sorprendente. Y una gran inteligencia, de hecho. Inteligente, una buena memoria también. Importantísimo. No, cosas, te voy a contar una anécdota. Siendo el presidente, me decía, fíjate, que tenía que dar un discurso al Papa que había venido. No he tenido tiempo de prepararme. Entonces, voy a ir y te voy a recoger en la superintendencia y vamos juntos en el auto y me empiezas a hablar de las encíclicas y de Juan Pablo II. Y así fue. Llegamos. Y se dio un discurso sobre las encíclicas de Juan Pablo II que sorprendió al mismo Papa. Tenía una capacidad de asimilación rapidísima. Alan, el candidato a la presidencia, lo tuvo como candidato primer vicepresidente a Luis Alberto Sánchez, que quedó, además se empeñó varias veces como presidente. Claro, el ímpetu de la juventud y la experiencia. Era un binomio perfecto en ese instante. Indudablemente acá se aplica que en todo hay que pagar el noviciado. No fue un gobierno como se hubiese pensado, indudablemente tuvo algunos efectos, también algunos logros. Pero se superó ya todo el miedo que había al APRA, de que el APRA podía ser pues barbaridad y media dentro del gobierno, que iba a perpetrarse, que iba a quedarse en el gobierno 50 años, que iba a haber democracia. Todo eso quedó superado. Claro, digamos que en algún momento es un parteaguas. Claro. O sea, el antiaprismo desaparece, la batalla con los militares desaparece. Y ahora es una batalla entre civiles, como siempre debió haber sido. Sí. Y reitero, ahí el gran mérito lo tuvo la convivencia. La convivencia. ¿Se imaginan la convivencia? Que lo que nos enseñaron en el colegio y los que empezábamos nuestros pininos por la política, la convivencia estaba mal. Era malo. Convivir no era lo mismo que matrimonio. Era la conviviente, no era la esposa. De ahí parte, que la convivencia estaba mal. No servía. Era algo mal visto. Y hoy día sabemos que convivir es vivir en conjunto, vivir bien. Eso era la convivencia. Y eso es algo que saca como bandera entre Luis Alberto Sánchez y Priolet. ¿No? Claro, fueron los grandes abanderados de eso. Claro. En el primer viaje que hizo Alan García, que por lo tanto la primera vez que asumía ya formalmente la presidencia de la República Luis Alberto Sánchez, el mismo día
Me llamaron unos amigos comunes, muy cercanos a mí, como a Luis Alberto, los hermanos Nicolini y Berrucci, que querían saludarlo al maestro. Yo le comuniqué a Luis Alberto me dijo: salimos esta misma noche en un lugar discreto. Le dije: puede ser en mi casa. ¿Ya estaba ciego? No, sí, años que estaba ciego. Puede ser en mi casa. Y fue a mi casa. Y tanto los hermanos Nicolini como que yo nos quedamos sorprendidos. Luis Alberto estaba completamente hinchado. ¿Hinchado? Hinchado, y se veía realmente mal. Casi no habló. Terminó rápidamente la comida, se despidió y se fue. Y en el trayecto, porque yo lo acompañé hasta el auto, me dijo: Huito, no me siento nada bien, hay que rezar porque creo que todavía el país me necesita, pero no me siento nada bien. Entonces lo llevé al auto. Su decán en ese momento era un coronel de la policía, Jordán. Jordán. Sí. Yo lo conozco a Jordán. Es un hombre muy interesante, general de la policía. Muy interesante, experto. Yo lo llamaría para que fuera... No voy a decir nada de política. Él era decán en ese momento de Luis Alberto. Y le dije: por favor, Jordán. le pedí, Alberto Jordán, Alberto, sí. Así es. Y le pedí, por favor, que me tenga tanto de cualquier cosa. Al día siguiente, acompañé conjuntamente con Alberto Franco a Rosita para que nos den el diagnóstico médico. Y fue realmente desolador. Me dijeron que Luis Alberto ya tenía cáncer marginal, completamente. Tomado totalmente. Completamente. Pero no se preocupen por eso, porque ya con su edad el cáncer no avanza. Y el maestro, el doctor, va a terminar muriendo por la avanzada edad y no por el cáncer. Lo que sí tenemos que operarlo enseguida, y el riesgo que es de la próstata. Hicieron ahí por primera vez en el Perú que tratar. Disculpen por mi sonrisa, pero ese asunto de la próstata siempre tiene una cierta connotación. Se la reduje con, no sé, con unas cosas que la pulverizaron la próstata de otra vez. Entonces yo, en ese momento me desempeñaba como viceministro secretario general de la oficina de la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces era, como se estaba estipulado, la autoridad administrativa más alta del Perú, administrativa, no política. Entonces le comuniqué a Lucho Alba, que es el segundo vicepresidente que estaba en el norte del país, para que venga enseguida a asumir la presidencia, y le comuniqué también a Alan García lo que estaba pasando, porque tenía que hacer. Pero debo de señalarlo que lo hice completamente contra la voluntad de los que se habían empezado a acercar nuevamente a Luis Alberto Sánchez, que no querían que no se diga nada, lo que a mí me pareció una responsabilidad muy grande. ¿Cómo que no se diga nada? Y que no haga nada. Osita me apoyó, y posteriormente, ya cuando Sánchez volvió en sí, le dijeron que cómo era posible que yo lo hubiese impuesto como presidente a mi amigo Lucho Alba para destituirlo a él como presidente en funciones, lo que motivó la cima de Luis Alberto, y dijo: Hugo ha hecho lo que tenía que hacer. Si no lo hubiese hecho así, me hubiese dado una gran decepción. Mira tú, pero estaba vital, completamente lucidísimo. Bueno, pero ya su salud empezaba. Pero por otro lado, ¿Cuántos años tendría más o menos? ¿Cuántos años tenía más o menos entonces? En ese entonces tendría 86, 87 años. Murió cuando iba a cumplir 93, ¿no? Claro. Bueno, vivió una vida. Bueno, Luis Alberto sorprende en esos momentos. Es gallego.
poco antes de, ya durante el primer gobierno de Alan García, empezó nuevamente a dictar clases, lo que lo llenó de vida. Dictó el curso de Derecho Constitucional en la recientemente fundada Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Y el ser maestro fue su principal vocación. Vivía feliz enseñando y prácticamente enseñó. Con lo que reconfirmas que el ser humano necesita ser útil. Si no eres útil, no sirves. Y hay que dejar huella. Y hay que dejar huella. Y dirigía un programa en televisión semanal que se llamaba La Hora de Sánchez. Voy a poner solamente dos casos que coinciden en el fondo. La entrevistó Alicia Maguiña. Y Alicia Maguiña me dijo, era muy amiga también mía, que estaba sorprendida porque Luis Alberto Sánchez le empezó a hablar asuntos de su padre y de su familia que ella desconocía. Y no tenía una memoria. Y otro caso fue, entrevistó a Jorge Nicolini, que en ese momento era presidente del club universitario de hockey. No, sabía todo universitario. Y Jorge se quedó sorprendido porque conocía al jugador de la historia de la USA que mejor que él, que era presidente de la USA. No, mira, no. Tenía programas reales. ¡Qué locura! Y empezó a escribir artículos por todas partes, dar conferencias, con una vitalidad de un hombre de 40 años o 30 años. ¡Qué maravilla! Vino las elecciones, ¿no? Las elecciones del 90, prácticamente hubo un triple empate, pero en el orden que primero Vargas Llosa, después Fujimori y en tercer lugar Lucho Alba Castro, que también tenía como primer vicepresidente en su plancha a Luis Alberto Sánchez. Quedaron los dos primeros y salió Fujimori. En el año 92 se dio el mal llamado autogolpe, donde Luis Alberto tuvo las ideas muy claras. Me dijo, yo ya estoy en los descuentos, no sé si podré vivir un año o 2 años más. Efectivamente solamente vivió meses, por lo tanto ya no lo puedo hacer. Muchas cosas no se pueden decir en este momento porque sería apoyar indirectamente a Fujimori, pero te encargo que tú en el momento preciso lo digas. Y lo que yo he dicho en esta apunte para una biografía es lo que conversamos con Sánchez y te lo voy a dar. La Constitución del 79 tenía previsto que un presidente cierre el Congreso sin las causales, cometiendo un delito o falta constitucional, señalando qué era lo que se tenía que hacer. Lo que se tenía que hacer era que el Congreso lo destituya y haga obviamente al primer vicepresidente, bueno, al orden establecido, ¿no? Claro. O sea, en ese momento, cuando Fujimori y su Consejo de Ministros cometen una falta constitucional prevista en la Constitución, por lo tanto la Constitución seguía vigente y se obró conforme a la Constitución. La Constitución, para evitar que el Congreso sea tomado militarmente y no se pueda sesionar, y hasta ese momento, si la sesión no se efectuaba en el local del Congreso, no era válida, y ahora que para ese caso se podía reunir en cualquier parte del país para decidir lo decir. Efectivamente, el Congreso se reunió en el Colegio de Abogados de Lima, destituyó a Fujimori, juramentó como presidente constitucional el primer vicepresidente San Román. Ajá. Este acto se hizo con la presencia de algunos embajadores del extranjero y con la presencia, que dio también mucha autoridad moral, del expresidente Bramuch. Hasta ahí se cumplía la Constitución. Lo que no estaba previsto en la Constitución, y es el auténtico golpe de Estado que dejó a la Constitución sin vigencia,
es que no estaba previsto en la Constitución que el presidente constitucional juramentado se fuese a su casa y no hiciese nada. Y no hiciese absolutamente nada. Por temor, porque estaba ya con San Román. No sé nada. No hizo absolutamente. ¿Qué debió haber hecho San Román? En ese momento, por ser presidente constitucional del Perú, era también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Tendría que haber asumido. Y debió, lo primero que debió haber hecho es juramentar a su Consejo de Ministros, porque en un acto del presidente tiene validez si no está firmado también por un ministro. Y como el presidente del Consejo de Ministros, el ministro de Defensa, debió haber exigido a las Fuerzas Armadas el acatamiento. Vamos a suponer que las Fuerzas Armadas no le hubiesen dado el acatamiento. Se tenía un golpe de Estado. No lo iban a hacer ya. No. Pero vamos a suponerlo, porque eso tenemos. La Constitución del 79 tenía también previsto el golpe de Estado, señalando cuáles eran las sanciones que eran draconianas en el futuro. En primer lugar, todo lo que hacía el gobierno de facto no comprometía al país, y en segundo lugar, incluso se les podía desterrar a los implicados, se les podía incautar todos sus bienes. Era draconiana. Estábamos hablando de la Guerra Mayor. O sea, eso estaba contemplado en la Constitución hasta el golpe. Lo que no estaba contemplado en la Constitución es que un Congreso que después se reúne en un acto de circo para elegir a las nuevas directivas no lo haya obligado a San Román a que asuma sus funciones. Y si San Román no hubiese cumplido, hubiese considerado algo también previsto en la Constitución, que había abandono del cargo y destituirlo y juramentar al segundo. ¿Dónde estaba Sánchez en ese momento? Muerto. Estaba mal, estaba en la clínica, ya estaba mal. Estamos hablando de meses antes de que se muera. Eso me interesa. Eso me interesa. Cuando está ocurriendo todo esto que ya es definitivo y definitorio para el país, Sánchez ¿sabía todo esto? No, pero ya estaba mal, no podía hacer nada. Y por eso me pidió que yo en el momento que lo considerase conveniente, no en ese momento porque soy porque ¿qué significó ese acto? Que no hubo golpe de Estado. Hubo que el Congreso se dio el autogolpe y el Congreso fue el que falló en un acto no contemplado en la Constitución, por lo tanto generando una situación de facto no contemplada en la Constitución. Una pregunta un poco de costado de todo lo que estamos hablando. Tú has hablado en el transcurso de la vida de este importantísimo intelectual y político Luis Alberto Sánchez. En su vida ha habido dos constituyentes, ¿no es cierto? Sí. En la vida de Sánchez hay dos constituyentes que marcan una pauta fortísima. Ahora, por ejemplo, hoy, 30 de agosto de 1924, yo creo que ya ni siquiera necesitamos una constituyente. El actual Congreso ha ido cambiando la Constitución sin que nadie se diera cuenta. Ya no se necesita una constituyente. Han cambiado casi toda la Constitución. Escuché el otro día a uno de estos políticos que aparecen en los canales de televisión de tanto en tanto, que creo que hay 4.000 leyes nuevas. Ya no se necesita otra constituyente. Quiere decir que la Constitución, como tal elemento, como tal herramienta de lo que significa la democracia, que necesita un buen reajuste, bueno, ya ni sirve. La cosa concreta es que los organismos internacionales no podían condenar radicalmente, porque no había habido golpe de Estado. Había habido la sumisión y los mismos representantes del pueblo. Los congresistas son los que habían traicionado a la democracia.
Pues lo único que le exigieron al presidente Fujimori es que tenga un gesto de apertura democrática para que siga la ayuda internacional, que en ese momento era indispensable porque el Perú realmente estaba quebrado. Pero como ahora van las cosas, creo que la ayuda internacional la vamos a tener que dar nosotros, América, Perú específicamente. Bueno, Que no hay manera de pararnos, que cada día vamos a crecer, que no hay forma de que se impida que desarrollemos como seres humanos para algo que decía César Calvo, nuestro hermano, el gran poeta, escondido también. Yo creo porque ha sido un gran amador y que cuando, no puedo decirlo, pero cuando todas las parejas de las mujeres que lo rodeaban ya no existan, probablemente a César lo tiene que estar en las líneas otra vez. César Calvo. Hermoso y amoroso amigo de Hugo y mío, a quien han cumplido ¿cuántos años? De que se fue, pero se fue por un rato porque está. Yo quiero despedirme de ustedes en este momento, darles las gracias eternas a Hugo García Salvatecchi, mi hermano, mi amigo. Voy a decir algo irreverente, no mi Whitey, lo que no sé qué quiso decir con eso, mi amigo. si me permite, Sí, yo quisiera todo terminar lo que quieras. con un asunto que es importante que se sepa públicamente, o más bien que ya se ventiló en la Corte Suprema y se ventiló en el Congreso de la República. Frente a ese hecho y al pedido de los organismos internacionales, Fujimori me llamó por teléfono para decirme que yo organice una reunión con las fuerzas democráticas y con el gobierno para llegar a una solución y una apertura democrática. Y en ese contexto se formó informalmente, no salió en los periódicos, pero que realmente funcionó, una comisión informal, conformada por Luis Alberto Sánchez, como la figura más destacada de la democracia del Perú, por Osterling, que era presidente del Senado, en representación de la civilidad, Carlos Broña, ministro de Economía, en representación del gobierno, y yo como coordinador, en mi condición que era la única autoridad constitucional en funciones, porque el autogolpe a la única persona que respetó fue a mí. Yo no fui destituido. Bueno, no tienes un cargo específico. Pues. No, pero también el Contralor tenía cargo específico y Sí, todas las autoridades constitucionales, fui el único que quedó. Entonces se reunió en un desayuno en mi casa. Y estuvimos hablando sobre muchas posibilidades, pero ninguna convencía. Y Luis Alberto Sánchez dice, bueno, acá en el Perú, cuando ha habido un problema de empanamiento sí democrático, la salida es convocar a una asamblea constituyente. Y así lo acordamos. Incluso preparamos el proyecto de resolución. Carlos Boloña me lo iba a consultar al presidente y me iba a llamar allí para que yo le comunique a Sánchez y a usted. Me llamó efectivamente en la tarde y me dice: el presidente está completamente de acuerdo, pero quiere que se añada en el proyecto de la resolución el término democrático. Claro. Sin embargo, no quiere imponerla, quiere que la comisión de su visor, esa comisión informal. Yo le consulté a Sánchez y a usted y me dijo que sí, y se puso. Al día siguiente salió la cosa. O sea, él dio esa alternativa de la Constitución del 93, que no tenía ni ton ni son, sino simplemente hacer que el país salga de esa Constitución democrática. Fue la última obra de Sánchez. Ahí Sánchez fallece, pero con una cosa que es para ella terminar. Se le costó la pensión y todo. Y Sánchez tenía grandes gastos médicos porque estaba mal de clínica.
tuvo que malvender sus cuadros, sus obras de arte, para poder afrontar esos pagos. Pero los pudo pagar. Lo pudo pagar y después se le restituyó, creo, otra vez. Pero él no era problema solamente de Luis Alberto Sánchez. Yo en varias oportunidades que fui a visitarlo al presidente Fernando Belaúnde y soy testigo de cómo personas de sus seguidores le llevaban en tuppers el almuerzo para él y su esposa por una semana porque no tenía que comer. Y es por eso que mi última reflexión es: ¿qué ha pasado con el Perú? Hace 30 años, un expresidente... Dame tu mano, escúchame. Todas las preguntas que nos tenemos que hacer las estamos dejando en este momento para usted, ciudadano. ¿Qué es lo que está pasando en el Perú? Todo el tiempo que nos hemos tomado no es en vano, ni será en vano, porque usted tiene que saber qué es lo que tenemos que hacer, ahora para después. ¿O usted cree que va a vivir para siempre? Una de las causas por las cuales estamos atravesando mares turbulentos es porque no estamos haciendo nada, ni nos estamos dejando oír. Y no estoy hablando de salir a las calles, porque los que salen a las calles ya el ruido se diluye y se pierde, no sirve. Tenemos que hacer cada uno de nosotros desde nuestra trinchera algo, bien, porque los chicos que vienen ya no nos creen. Yo que voy a los cerros muchas veces y tengo gente amada arriba que viven entre las rocas, ya no creen en nadie. Usted tiene que creer en algo, tiene que empezar por algo sumamente importante. Usted tiene que creer en usted. Tú, muchacho, tienes que creer en ti. Y nosotros vamos a salir. No hay manera de que no sea así. El Perú es un fenómeno andante y sonante. Vas a ver lo que va a suceder. Si haces algo, si dices algo y te dejas oír. Gracias. Gracias, muchas gracias, Hugo. Te quiero muchísimo. Este hombre tan inteligente nos ha dado todo este tiempo. No se pierdan ningún detalle. Pueden ver una y otra vez el mismo programa. No se lo pierdan y compárenlo con lo que estamos viviendo ahora y lo que nos espera si no nos movemos. Un abrazo inmenso.